hacer para no caer? Palabra de Dios, líbrame del mal. María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación Jesús Palabra, pan de vida, con nuestra hermana Verónica Arias. Líbrame del mal. Muy buenas noches, queridísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, les guarde y les preserve de todo peligro junto a sus seres queridos. En el nombre poderoso de Jesús. Alabamos al Señor, adoramos su nombre, glorificamos su bondad infinita, su misericordia. Y le damos gracias por la oportunidad que nos brinda de poder llegar hasta sus hogares a través de este espacio, Jesús Palabra, pan de vida, por esta tu emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Te invito para que nos unamos en un mismo espíritu y juntos invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora queremos adorarte, bendecirte, glorificarte, reconocerte que tú eres nuestro Dios, darte gracias por este día que nos ha dado. Darte gracias, Padre bueno, por tu bondad infinita, por tu misericordia, por todas las bendiciones que ha derramado sobre nosotros, por lo que continúa haciendo en nuestra vida, por lo que nos das en el día de hoy a través de este programa. Gracias, Padre, por tu cuidado y tu protección. Bendícenos con tu presencia. En tu mano ponemos, Señor, este programa y la vida de cada persona que estará en sintonía, pidiéndote, Señor, en el nombre de Jesús, que te glorifique con poder. Tú que conoces nuestras necesidades, ven a suplirlas todas, conforme a tu voluntad y a tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Bendícenos, Señor, con toda clase de bendiciones, especialmente, Señor, las espirituales, que son las que tienen carácter eterno. En el nombre poderoso de Jesús y por la intercesión de nuestra Madre María, te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en fe. Amén y amén. Bendito sea mi Señor, mi Dios y mi todo. Que una gota de tu sangre, amado Jesús, nos bañe y nos proteja de todo peligro. Bendito sea mi Dios, en el nombre de Jesús. Vamos a dar lectura inmediatamente al Santo Evangelio que nos presenta la Iglesia en el día de hoy. Tomado del Evangelista San Mateo, capítulo 13, versículos 10 al 17. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, y porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque están embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo les cure. Dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado sea mi Dios. Dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Bendito sea el nombre de Jesús.
En Lucas 11:28 encontramos que también el Señor llama dichosos a los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Vivimos tiempos proféticos. Las escrituras se están cumpliendo al pie de la letra y verdaderamente son muchos los que viendo señales, acontecimientos, prodigios y también, ¿por qué no?, catástrofes que se están dando, que están escritas en la Biblia, y aún así no quieren cambiar de proceder, no renuncian al pecado y al mundo materialista, no quieren buscar de Dios. Le hablamos y siguen de espalda a Dios. Pero la tarea nuestra es solo orar y regar la semilla. Dios que se encargue. Que no quede de que tú y yo no le hablemos del Señor Jesús a los que andan en sombra de muerte. Bendito Dios, cuántas personas, aún en estos tiempos tan críticos con de esta situación de la pandemia, que aquí mismo en mi país, República Dominicana, en la mayoría de los pueblos, podríamos decir, ha resurgido ese brote de epidemia o del virus, ha resurgido ese virus, ha venido más agresivo. Y aún así vemos cuando pasamos por lugares los domingos o días de fiesta, cómo están llenos de jóvenes principalmente, pero a veces incluso personas ya no tan jóvenes, llevándose el mundo por delante, bebiendo, fumando, bailando, algo increíble, sin ninguna protección, viendo cómo están las cosas. Entonces, así hay muchas personas, jóvenes y no jóvenes, que lamentablemente no quieren buscar de Dios. Por más que ven, por más que oyen, por más que se le dice, por más cosas que acontecen. Dios tenga misericordia, es lo que nos toca a nosotros, los cristianos. No podemos juzgarlos, no podemos criticarlos, no podemos condenarlos. Lo vemos yo en mi caso, que me toca pasar por lugares de bebida, colmadones y cosas así. Solamente digo, Señor, ten piedad y misericordia y quítale venda y libéralos de tantas cadenas y ataduras al mundo y a los placeres. Eso es lo que hago. No lo critico porque Dios es el que pone la gracia y sabe cuándo los toca orar por ellos. Pero sí, la escritura de hoy, este evangelio de San Mateo, lo estamos viviendo, donde la gente por más que ven con los ojos naturales, no pueden ver más allá el mundo espiritual, el tiempo que estamos viviendo, cómo está la profecía cumpliéndose. Que el Señor nos conceda la gracia de orar por aquellos que andan en sombras de muerte y la gracia de nosotros cada día más tener nuestra mirada puesta en las cosas del cielo. Que el Señor nos afiance en la fe y en el amor a Él, que nos dé el don de la humildad y la obediencia a su palabra, que acojamos su mensaje con amor y alegría, que la practiquemos, que dejemos que nos transformen en nuevas criaturas y que a la vez la proclamemos, que le anunciemos a aquellos que no conocen que el reino de los cielos está ya entre nosotros, que solamente en Cristo hay salvación, que solamente Jesús da la verdadera felicidad, no el mundo. Que Dios nos conceda esa gracia de vivir para agradar a Dios y de vivir para anunciar la buena nueva de salvación en Cristo Jesús. Vamos a un corte musical. Al regreso vamos a estar tocando el tema Jesús es mi fortaleza. Disfruta de esta canción. Tú eres, Señor,
que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel, perfecto amor. Ya estamos de nuevo en este tu espacio, Jesús Palabra, Pan de Vida, por esta tu emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Decíamos antes de irnos a la pausa musical que hoy vamos a estar tocando el tema Jesús es mi fortaleza. Y oramos al Señor para que en la medida que vamos desarrollando este tema, Él derrame su fuerza sobre nosotros, su Santo Espíritu, que es el que nos fortalece, el que nos capacita para toda buena obra, el que nos da la gracia de poder perseverar pese a todas las tormentas por las que atravesemos. En el nombre poderoso de Jesús se lo pedimos y le damos gracias. Amén. Estamos viviendo tiempos bien difíciles, muy difíciles. Pero en la Biblia encontramos 365 veces la palabra no tengan miedo, no temas. No temas. Y si el Señor dice no temas, es porque Él sabía que la lucha que íbamos a enfrentar no iba a ser fácil. Pero no tenemos por qué desanimarnos, porque si efectivamente el Señor nos dice no teman, es porque Él está de nuestra parte.
Claro está, si nosotros le damos esa cabida, esa oportunidad. En una competencia normal, en el mundo natural, vemos que gana quien esté más fortalecido y más ejercitado. Ese es el que gana, el que se ejercite más, el que se prepare más, el que tenga más resistencia. ¿Y quién es el que más se fortalece? El que mejor se alimenta y el que mejor se prepara a través de ejercicio. Así acontece en el mundo espiritual. El ser humano está formado de cuerpo, alma y espíritu. Y así como necesitamos alimentarnos materialmente para que nuestro cuerpo físico se mantenga sano y fuerte, en forma, en salud, así nuestro espíritu y nuestra alma deben ser alimentados para poder fortalecernos en el espíritu y poder vencer en toda lucha, en toda batalla contra el mal. Jesús, siendo Dios, nunca descuidó su alimento espiritual. Nunca. El Señor Jesús, habían incluso ocasiones que dejaba a la gente que andaba detrás de él y lo dejaba. No se llevaba ay, me están buscando, y se envolvía en un activismo que le quitara la comunión con Dios. No, él equilibraba el tiempo. Un tiempo para predicar, un tiempo para curar, pero un tiempo para orar. En muchas ocasiones Jesús se apartaba a orar. Y si eso era él, siendo Dios, porque sabemos que era 100% Dios y 100% hombre, si eso siendo Dios, que él se apartaba a orar, con cuánto mayor razón nosotros los hombres, que somos tan débiles, tenemos que dedicar tiempo a la oración y al estudio de la palabra. Necesitamos con mucha urgencia llevar una vida de oración para poder permanecer, porque en la oración es como recibimos la fuerza de lo alto, tanto en la oración como en la santa y bendita palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Vivimos tiempos muy difíciles, demasiado difíciles. La maldad arropa, los problemas se han multiplicado, se están cumpliendo las profecías. La palabra se cumple al pie de la letra. Ya nos va a decir el Señor en 1 de Pedro 5:8, sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Cuántos problemas, cuántas situaciones, cuántas personas muriendo del virus, cuántas personas muriendo de infarto, personas jóvenes, otros que aparentemente están sanos y están muriendo de infarto. Cuántos problemas, cuántas necesidades. Orar es la única y perfecta alternativa para poder permanecer firmes, fortalecidos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y poder vencer, porque si no, el enemigo nos va a poner a bailar, va a bailar un son con nosotros si no nos fortalecemos en la oración y en el estudio de la palabra, vida de sacramento. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Esto no es asunto de que no tengo tiempo, que no me gusta, que no tengo hábito. Es que tenemos que hacer ese hábito para la oración. Jesús le dijo a los discípulos, yo estaré con ustedes hasta el fin de los días, hasta el fin de la historia. Encontramos en Mateo 28:20. Pero nosotros tenemos que buscarlo. Él está con nosotros, pero tenemos que buscarlo. Él nos regala su Santo Espíritu para que viva en nosotros, para que nos defienda, para que pelee por nosotros. Pero es tarea nuestra hacer que su presencia en nuestra vida sea una realidad, porque nos va a decir el Señor en Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye y abre, entraré y cenaré con él y él conmigo.
De modo que Él está con nosotros, pero nosotros tenemos que hacer que su presencia sea manifiesta, y eso es posible mientras estamos en oración. Cuando vamos al Señor en oración, el Espíritu Santo se activa, se despierta en nosotros, y solo así podemos vencer. Bendito sea el nombre de Jesús. En Juan 4, 31 al 34, leemos lo que el Señor nos dice. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras tanto, los discípulos le rogaban: Maestro, come algo. Pero Él les dijo: Yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿será que le habrán traído algo de comer? Pero Jesús les dijo: Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hacer la voluntad del Señor, llevar una vida de sometimiento a la palabra de Dios en oración, nos va a proporcionar las fuerzas que necesitamos para poder permanecer de pie y no sucumbir ante los ataques del enemigo. Por eso el Señor en el libro de Josué 1 al 10 recomienda tanto, especialmente en los versículos 6 y 7, que ese libro de la palabra no se aparte de ti, que la palabra de Dios esté en tu labio, siempre en oración y proclamando la palabra de Dios. Y concluye diciendo en el versículo 9 y 10, ánimo, sé valiente, yo estoy contigo, el Señor está con nosotros. Pero si nosotros no oramos, si nosotros nos descuidamos, si no escudriñamos las Escrituras, no nos vamos a alimentar, no nos vamos a fortalecer. Bendito sea Dios. Nada puede hacernos el enemigo si estamos fortalecidos en Cristo. Pueden llegar pruebas, ataques, tormentas, problemas, noticias malas, y si estamos agarrados de Jesucristo, que es la roca firme, no digo que no nos vamos a sentir mal en un momento, a principio, claro que sí, porque somos humanos, estamos en la carne, pero no nos van a dar tan duro, no nos van a golpear tan fuerte, a punto de que nos derriben y nos destruyan la fe. Porque ahí es cuando dice la palabra en Mateo 7:21, aquel que cavó su casa sobre la arena, cuando vinieron las tempestades, la lluvia, los torrenciales, que vienen siendo las pruebas, esa casa se destruyó porque estaba cimentada sobre arena. Más el que construyó sobre la roca, que es Jesús, que es su palabra, vinieron las tormentas, azotaron la casa, pero esa casa no se derrumbó porque estaba sobre la roca. A nivel espiritual nos dice a nosotros que si estamos fortalecidos en Cristo, aunque venga la noticia que sea, vamos a permanecer firmes y vamos a llorar y nos vamos a entristecer, y por un momento nos vendrá la duda, por un momento nos vendrá el llanto, por un momento vendrá hasta el deseo de tirar la toalla y de no seguir. Pero es solo momentáneo ese sentimiento, porque tan pronto el Espíritu Santo nos recuerda las Escrituras y nos recuerda que Él está con nosotros y nos recuerda que para los hijos de Dios todo obra para bien, y nos recuerda que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces nos levantamos con más fe por encima de cualquiera que sea la situación, y es ahí cuando entonces damos el mensaje a la humanidad. Es ahí cuando los demás dicen, pero verdaderamente el Dios a quien le sirve esa mujer, ese hombre, es el Dios verdadero y poderoso. Mira cómo ella se mantiene, mira cómo él se mantiene a pesar de ese diagnóstico médico tan grave. Mira cómo él se mantiene a pesar de haber sufrido esa tragedia. Mira cómo él se mantiene firme en la fe, contento o gozoso. No pierde la paz, no pierde el gozo. No anda nervioso, no anda con miedo, a pesar de que está viviendo tal o cual situación. A eso tú y yo estamos llamados. Dice la palabra de Dios que Daniel y sus compañeros, cuando fueron arrojados al horno ardiente, alababan y glorificaban a Dios. Y salieron ilesos. Ni una hebra de su cabello se chamuscó, ni de su ropa. ¿Y qué pasó? Que todos los que observaron esa maravilla
comenzaron a glorificar a Dios, así tú y yo tenemos que pedirle a Dios que nos dé la gracia de permanecer firmes, fuertes, valientes en medio de la prueba. No podemos desanimarnos, no podemos derribarnos, no podemos andar en pánico como el que no tiene fe ni esperanza en el Señor. Porque entonces, ¿qué mensaje le vamos a dar a los que no conocen de Jesús? Es muy bueno decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando todo va bien. Es muy bueno decir, muy fácil decir, yo tengo fe en el Señor cuando todo marcha a la perfección. Esa fe y esa proclamación que hacemos de Dios cuando todo marcha bien, es la que tenemos que mantener, esa postura, esa palabra, esas expresiones, esa actitud, tenemos que mantenerla cuando las cosas marchan contrarias a nuestros planes. Cuando nos dan duro las tempestades, ahí es cuando se sabe, bendito Dios, de qué material está hecha nuestra fe. Ahí es que se sabe si verdaderamente tenemos la fortaleza de Cristo o si solo somos mucha espuma, como dice el refrán popular, y poco chocolate. Dice la palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, que Pedro y Silas, en medio de la prueba, porque estaban encarcelados, estaban en la prisión y mal presos. Sin embargo, ellos estaban alabando a Dios. Y me gusta tomar como referencia este texto, con frecuencia lo nombro, para hablar de las pruebas. ¿Por qué? Porque ahí es cuando se determina el carácter de nuestra fe, la hechura de nuestra fe, el grado de fe y fortaleza que tenemos. Y dice la palabra que ellos alababan a Dios a un nivel que todos los demás presos los oían. ¿Y qué produjo esa alabanza? Que la puerta de la cárcel se abrieran, que a ellos se les cayeran las cadenas a las que estaban atados. Bendito Dios. Tanto que el carcelero pensó suicidarse, pensando que se les habían escapado los presos. Porque el terremoto y el temblor fue tan grande que aún los demás presos también pudieron haberse escapado porque se les abrieron la puerta. Y no lo hicieron porque Dios, en su misericordia, no permitió que lo hicieran. Quería darle ese milagro, hacerle ese prodigio, para que ellos vieran el Dios grande y poderoso, cómo Dios es fiel, cómo Dios respalda a los que permanecen fieles, aún en medio del tormento, en medio de la prueba, en medio de la llama, en medio de la dificultad. Eso quiere el Señor de ti, quiere el Señor de mí. Que en vez de quejarnos, en vez de renegar de Dios, en vez de desanimarnos y echarnos en una cama depresivos, que nos zapateemos en el nombre de Jesús y comencemos a proclamar la grandeza de nuestro Dios. No podemos enfocarnos en el problema. Cuando nos enfocamos en el problema nos vence. Más cuando miramos al Dios grande por encima del problema, entonces vemos la gloria. Se abren los caminos. El Señor nos da la salida a cualquiera que sea la situación. Cuando logramos, aún con dificultad, porque como humanos nos da brega, nos sale difícil lograr alcanzar ese nivel de fe, de alabar a Dios en medio de la prueba, de glorificarle a Él y de ver más allá. No es fácil, pero se logra si estamos fortalecidos en el Espíritu. Bendito y alabado sea mi Dios. San Pablo conocía bien esta verdad y estando pasando por prueba, escribió: si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? En Romanos 8:31 encontramos esa declaración de San Pablo, así como en el versículo 37 concluye ese texto de Romanos 8 diciendo: en Cristo somos más que vencedores. Por fuerte que aparente ser el problema, la prueba, la dificultad, si Dios está contigo, si Dios está conmigo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En Él, en el nombre de Jesús, si permanecemos creyéndole a Él en oración, estudio de la palabra, vida de sacramento, vida de fe en comunidad, vamos a salir vencedores, porque son medios que el Señor usa para fortalecernos, para darnos la gracia. Y como decía en la introducción al principio, así como en el campo natural vence el que tenga más fuerza, que esté más ejercitado, así a nivel espiritual va a vencer, va a ganar
el que se haya alimentado mejor, el que se haya nutrido mejor, el que tenga más fuerza y esté más ejercitado. Y ese es el que vive a los pies de Jesús. Bendito sea mi Señor, mi Dios y mi todo. Nos vamos a una pausa musical. Vamos a continuar con el desarrollo de este tema al regreso. Disfruta de esta canción. Él, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. De nuevo en este tu espacio, Jesús Palabra, Pan de Vida, por esta tu emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Saludamos y bendecimos en el nombre de Jesús a los que acaban de sintonizarnos en esta hora. Hoy estamos tocando el tema, mi fortaleza está en Jesús. Jesús es mi fortaleza. La fortaleza es un don del Espíritu Santo. Este don nos capacita para poder soportar firmes de pie en la fe de Cristo, en su palabra, todas las embestidas de la vida.
también nos capacita este don para llevar a cabo la misión que el Señor Jesús nos ha encomendado por mucha gracia, por pura gracia suya. La fortaleza, tenemos que pedir mucho al Señor, el don de la fortaleza para soportar las pruebas y para poder llevar a cabo la misión que el Señor por gracia nos ha encomendado. Pues se están presentando muchos bloqueos para que llevemos a cabo la obra, pero en Cristo somos más que vencedores. El seguir a Cristo no significa que se acabaron los problemas y sufrimientos, no. Hay muchas personas que se acercan a nosotros quejándose en cierto modo, porque expresan que después que ellos buscan de Dios es cuando más fuerte le han venido situaciones. Bendito Dios. Y es así. Por eso el Señor nos dice en el libro de Sirach, si te decides buscar al Señor, prepárate para la prueba. Ahora bien, así como nos dice que vamos a tener prueba, también el Señor, sabiendo lo que implica seguirle a Él, seguirle con autenticidad, con deseo de corazón de agradarle, nos va a decir en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33, les he dicho todo esto para que tengan paz en mi nombre. En el mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. El Señor sabía que nos íbamos a encontrar con situaciones difíciles, que no se nos iban a acabar los problemas ni los sufrimientos, no. Al contrario, muchas veces, como mucha gente dice, después que estoy buscando del Señor y trato de agradarle, cuando más se me han incrementado. ¿Por qué? Porque eso es señal de que el enemigo está enojado contigo. Eso es señal de que el enemigo no se está agradando de que tú busques de Dios. Eso significa que tú estás en el lugar correcto, agradando a Dios y ofendiendo al enemigo. Y él se lanza contra ti. Pero ¿qué pasa? Que mayor es quien está contigo, quien está conmigo, que quien viene en contra. Por eso no podemos volver para atrás, porque nos pasan problemas y situaciones después que hemos comenzado a buscar al Señor. No, porque el enemigo está vencido. En la cruz del Calvario Jesucristo lo venció. Y en el nombre de Jesús, si nosotros nos fortalecemos todos los días en oración, estudio de la palabra, sometimiento a Cristo, pues lo vamos a vencer. Así que si en alguna ocasión te pasó por la mente volver atrás, dejar de buscar al Señor, dejar de servirle porque encuentras que se te han incrementado los problemas después que buscas al Señor, no le creas al enemigo. Esas son tácticas que él usa para detenerte precisamente. Y no estamos para agradar al enemigo, estamos para agradar a Dios. Bien claro es el Señor. Anótate esta cita y apréndetela. Juan 16:33. Jesús es bien claro y nos dice, en el mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Queriéndonos decir, en mi nombre también ustedes pueden vencer todos los obstáculos, las barreras, los problemas, las dificultades. En el nombre de Jesús nosotros salimos más que vencedores. ¿Y por qué permite el Señor que el enemigo se lance contra nosotros? Porque el Señor sabe que nos ha dado su Santo Espíritu, que nos da la fortaleza, que nos capacita, que pelea por nosotros. Así que no es culpa de Dios si nosotros somos vencidos, si perdemos la batalla, si no vemos resultados. Tenemos que verificar cómo está nuestra vida de oración, porque si permanecemos unidos al Señor en oración y en la palabra, vamos a vencer. El Señor permite que el enemigo se lance contra nosotros, como lo permitió con Job, también para purificarnos, para santificarnos, pero también lo permite para ir capacitarnos. Cada prueba que tú superas en victoria con Cristo, te capacita a ti sobre esa situación, y eso te va a ti a dar autoridad para tú ayudar a otros en el nombre de Jesús. Figúrate tú que tú tienes un problema, y ese problema te derriba. Cuando alguien venga a contarte un problema similar al tuyo, ¿cómo tú lo vas a ayudar si tú todavía no has sido capaz de vencer lo tuyo? Más cuando tú logras superar una prueba, vencer una dificultad, salir victoriosa de un problema, cuando alguien se te acerque, ¿qué tú vas a hacer? Ayudarle en el nombre de Jesús, darle la misma receta que tú
usaste, que tú tomaste para que él o ella salgan. Así como en el mundo natural, cuando alguien se acerca a nosotros pidiéndonos consejo para un buen médico, hay personas que se acercan diciendo, ya yo he andado todos los médicos de aquí, en mi caso de Bonao, y no encuentro, no he andado con este problema mío. Bueno, pues uno, si conoce un médico de fuera, bueno, que sabemos tiene una buena trayectoria en esa especialidad, uno le dice, ve a La Vega, ve a Santiago, ve a la capital, da recomendaciones. ¿Por qué? Porque ese médico tenemos comprobado que fue quien Dios usó para curar tal o cual enfermedad. Pues así mismo pasa. Cuando tú superas una prueba en victoria, fortalecido en Cristo, fortalecida en el Señor, cuando otros se acerquen a ti con esa misma situación, porque tú no eres el único, no eres la única, no eres la primera ni eres la última, detrás de ti vienen muchas personas con tu misma situación. En tu lugar de trabajo, en tu comunidad, en la iglesia, tú te vas a encontrar personas que están padeciendo lo mismo que tú, solo que todavía no lo han dicho. Pero llegará un momento que tú lo vas a escuchar y Dios lo va a permitir para que tú le des el consejo de cómo tú pudiste salir en victoria. Para eso Dios permite las pruebas, para muchas cosas, pero una de ellas es eso, para capacitarnos, para ayudar a otros que vienen detrás de nosotros con esa misma situación. Pero lo importante es eso, que sepamos, que entendamos, que proclamemos que no estamos solos, que Jesús está con nosotros y que si Él está con nosotros, nada ni nadie contra nosotros. La victoria es segura en el nombre de Jesús que nos da su fortaleza. Bendito y alabado sea su nombre. Hoy Jesús nos lo dice a nosotros, a ti y a mí. El Señor hoy nos está diciendo, ánimo, ánimo, ustedes van a salir en victoria de esa pandemia. Solo tienen que hacer su parte, confiar y cuidarse, claro está. Tenemos que tomar las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades competentes. Tenemos que cuidarnos, tenemos que ser prudentes. Pero sobre todo es en oración y cubriéndonos bajo la sala del Altísimo con su palabra y con su sangre bendita. ¿Acaso cada rato no hacemos el Salmo 91 y muchos lo tienen colocado en la Biblia abierta? Con el Salmo 91. No es el efecto de ese Salmo 91. No está en que la Biblia esté abierta en una repisa. Está el efecto en que tú creas a esa palabra que dice ahí. Y dice el Salmo 91 que plaga no se acercará a tu morada, que caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu otro lado. Precisamente ayer nos llegó un pedido al Ministerio de Intercesión, una hermana que en su comunidad, que Dios tenga misericordia, dice que eso es un azote. Y otra, no hace mucho rato, nos llama, nos escribe desde Santiago, hermana, esto es un azote en Santiago, en el área que ella vive, pero creo que es casi en todo Santiago. Ahí es cuando entra que nosotros proclamemos que caerán 1000 a nuestro lado y 10,000 a nuestro, 1000 a la izquierda y 10,000 a la derecha, y a nosotros nada nos habrá de pasar, dice el Salmo 91, versículo 7. Solamente lo habremos de presenciar. ¿Pero por qué lo vamos a presenciar? No es porque seamos mejores que los demás, no es porque Dios haga diferencia. Es que si tenemos la confianza puesta en el Señor, nos cubrimos con la sangre de Cristo y en segundo plano entonces viene nuestra parte, nos cuidamos, nos protegemos, somos prudentes, la protección del Señor va a estar con nosotros. La protección del Señor va a estar con nosotros. Hace muchos años ya, me parece que fue en el 2002, un 31 de diciembre, en el año que aconteció el terremoto en Haití. Ese día, en una vigilia, el Señor mostró cómo salían demonios de debajo de la tierra. Y mostró también cómo todo lo que aconteció en Haití, el Señor lo mostró por pura gracia en una visión a unas hermanas. Y el Señor nos decía, cubran su casa con la sangre de Cristo. Y desde esa fecha, desde que yo me tiro de la cama y voy a la sala, al abrir la puerta, eso es lo primero que yo hago. En tu nombre, Señor, yo cubro y sello mi casa con tu sangre, cubro y sello a mis vecinos, cubro y sello esta comunidad. Y en fe, coloco un círculo de tu sangre preciosa alrededor de nuestra casa.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa oración la hago yo porque el Señor nos mandó y luego le hago la señal a la puerta. Porque el Señor, en ese tiempo, cuando aconteció ese ciclón, que no recuerdo bien cuándo fue, en el 2012 me parece que fue, nos mandó que hiciéramos eso. Así como en el pueblo de Israel, cuando estaban en Egipto, la noche de la Pascua, el Señor le encargó que marcaran los dinteles de las puertas con la sangre de un cordero, sin mancha ni defecto, de un año. Les dio unas cuantas recomendaciones y les dijo que marcaran las casas, que esa iba a ser la señal para que el ángel exterminador no hiciera daño. Si eso fue en aquel tiempo, que esa sangre de un cordero tuvo efecto para proteger esos hogares, esas familias, con mayor razón ahora la sangre de Cristo, Cordero de Dios inmolado por amor, el mismo Dios, va a tener efecto para cubrirnos y protegernos. Pero es un acto de fe, porque en aquel tiempo la sangre era visible, porque era física, pero hoy es espiritual. Cuando tú y yo clamamos a la sangre de Cristo, no la vemos con nuestros ojos naturales, pero se hace esa cobertura y los demonios la ven y huyen en el nombre de Jesús. Por eso insistimos mucho en la cobertura de la sangre de Cristo. Tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo para que ninguna pestilencia de las tinieblas penetre en nuestra morada, ni toque a nuestros hijos, nuestra familia, ni nuestra vida. Cubrirnos con la sangre de Cristo, cubrir nuestra familia, no importa que no vivan contigo. No importa que estén en Japón, en China, en Pekín. Desde tu lugar donde tú estás, tú levantas tu mano y pide la cobertura de la sangre de Cristo sobre tu pareja, tus hijos, tu padre, tu madre, tus amistades, sobre cualquier persona o cualquier bien. Y el Señor, bendito Dios, que es todopoderoso, que es omnisciente, omnipotente y omnipresente, te va a hacer esa cobertura en ese lugar o en esa persona que tú con fe estás proclamando la cobertura de la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y alabado sea para siempre. Esa protección es para nosotros hoy. Vamos a salir en victoria de toda adversidad si permanecemos fuertes, alimentándonos de la palabra de Dios, que es el alimento verdadero, el pan vivo bajado del cielo. Si nos nutrimos con la comunión con Dios, y no es que vamos a descuidar nuestros quehaceres. Siempre decimos eso, no. Podemos estar en el trabajo y nuestra mente estar conectada al Señor. Señor, yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias por este trabajo. ¿Cuánta gente desempleada? Señor, yo te alabo por mi jefe que me ha contratado. Yo te pido que le dé salud, que lo proteja. Yo te pido que prospere este negocio. Claro, tenemos que orar por los lugares donde trabajamos, porque son la fuente que Dios nos está usando para bendecirnos materialmente. Podemos estar en comunión con el Señor, fregando los trastes, las mujeres, las amas de casa. En la calle, manejando, podemos ir en sintonía con el Señor, oyendo alabanza, oyendo prédica, orando al Señor. Señor, bendice a todas las personas con las que yo me encuentre. Señor, bendice. En mi caso, el Señor me ha dado esa gracia de interceder por todo mientras ando en la calle. No me pasa una ambulancia por el lado que yo no ore por ese enfermo que va ahí, por esa familia que sé que está atormentada porque llevan un enfermo, un familiar grave. Podemos llevar una vida de oración sin tener que descuidar nuestros quehaceres. Es hora, es preciso que busquemos la forma, con la ayuda del Espíritu Santo, de llevar una vida de más sometimiento a Cristo. Porque si no, nos va a ganar el enemigo la batalla. Vamos a sucumbir porque la lucha no es con carne ni sangre, nos dice la palabra en Efesios 6:12 y siguiente. El Señor nos ha dejado todas las armaduras con las que podemos vencer. Están en Efesios 6:13 al 18. La fe, la oración, la palabra, la verdad, la justicia, la paz. Son armaduras que tenemos que portar nosotros para poder vencer. Porque la lucha no es con carne ni sangre, no es con tu pareja, no es con el vecino, no es con el atracador, no es con tu hija o tu hijo, no es con el jefe ni compañero de trabajo. Es con fuerzas demoníacas que agarran a esos instrumentos cuando lo encuentran débiles y fácil espiritualmente para usarlo en contra tuya, en contra mía. Y si nos lanzamos a atacar a la persona, entonces vamos a perder el pleito. Vamos a perder el pleito
Porque como no son ellos, sino que ellos simplemente son instrumentos, el espíritu que está en ellos no se va a ir porque tú le correspondas de la misma manera. El enemigo se va cuando tú permaneces en paz, cuando tú proclamas con fe la palabra de Dios, cuando tú pones en práctica lo que Dios te manda, bendecir al que te maldice, orar por el que te persigue, perdonar al que te ofende y amar al que te odia. Cuando tú contrarrestas el mal que el enemigo te haga a través de cualquier persona, tú vas a ver la gloria de Dios. Pero para tú hacerlo, tienes que estar fortalecido en Cristo, alimentándote de Él, de su palabra, de su presencia eucarística. Si no puedes sacramentalmente, aún en el espíritu, poner la misa, que en varios canales y en Facebook, en YouTube la encontramos en vivo todos los días. Hacer esa comunión espiritual, pero es preciso que nos conectemos al Señor para poder vivir la vida abundante que Jesús compró y que es la única vía para poder vencer, unidos a los pies de Jesús, recibiendo fortaleza de Él, recibiendo sus instrucciones, recibiendo su gracia para poder fortalecernos y vencer toda embestida de las tinieblas. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, así tampoco nuestras armaduras no son las humanas, pero tienen poder de Dios para darnos la victoria, para vencer. Así que a los pies de Jesús, en oración, desde que despertamos, a hacer el hábito de levantarnos más temprano, a intimidar con el Señor en oración y estudio de la palabra, dejar de ser lectores pacíficos o pasivos de la palabra de Dios y activarnos más. No leer la palabra de Dios como si fuera una información, un periódico cualquiera, un libro cualquiera, no. Procurar apartar momentos de calidad para la lectura de la Biblia, escudriñarla, estudiarla, tratando de memorizar versículos bíblicos, promesas del Señor. Y cuando venga la tempestad, cuando venga la prueba, proclamar esos versículos bíblicos. Así como Jesús fue atacado en el desierto por Satanás con la misma palabra de Dios, así el Señor lo venció con la palabra. O sea, Satanás ataca a Jesús con la palabra y con la misma palabra Jesús lo vence, porque la palabra de Dios es arma de doble filo. Nos dice el Señor en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, toda palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo. Es una espada de ataque y contraataque al enemigo. Es un arma de defensa y de ofensa. Nos defendemos del enemigo y también lo ofendemos con la palabra. Tenemos que dejar la pasividad espiritual, hacer ese sacrificio. El Señor nos va a dar la gracia, a Él le place darnos sus cosas buenas. Solo tenemos que pedirle: Señor, ayúdame a hacer ese hábito, a desprenderme de la cama, a levantarme más temprano, a organizar mi tiempo, a agendarme bien para ese tiempo sagrado de comunión contigo, no negociarlo, no perderlo, porque si nos dejamos envolver de los quehaceres, nunca vamos a tener tiempo para Dios. Y ahí sí es verdad que el enemigo va a barrer con nosotros. Que Dios los reprenda en el nombre de Jesús. A los pies de Jesús, que es la fuente de donde brota nuestras bendiciones, nuestra fortaleza, las gracias que necesitamos para superar las pruebas. Llevar una vida de sometimiento y obediencia a su palabra, a la palabra de Dios. Reconciliación. Fallamos, sí, porque somos humanos, pero vamos a los pies del Señor en oración pidiendo perdón. O si tenemos la ocasión de ir al sacerdote, si le hemos fallado al hermano, pedirle perdón al hermano, humillarnos, porque el que se humilla ante Dios, el Señor lo enaltece. Todo esto son consejos para poder fortalecernos en Cristo. Hay algo que también nos da a nosotros fortaleza en medio de las pruebas, y es visualizar más allá lo que Dios tiene para nosotros. Toda prueba trae bendiciones. Toda prueba que pasamos a los pies de Jesús trae bendiciones. Si logramos enfocarnos en las bendiciones que vendrán de esa prueba, vamos a encontrar fuerza para seguir luchando por superarla. Pero también encontramos fuerza cuando recordamos el pasado, cómo Dios ha intervenido. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 17 que David, antes de pelear con el gigante, recordó cómo Dios lo había ayudado a vencer a los osos y a los leones que se lanzaban contra sus ovejas.
El tú recordar las intervenciones divinas de Dios en otras épocas, en otros momentos de aprieto, te ayuda a recobrar fuerza, porque te vas a dar cuenta que el mismo de ayer es el mismo hoy. Proclamar las promesas del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo soy más que vencedor, más que vencedora. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Todo obra para bien para los hijos de Dios. El Señor pelea por mí. El Señor es mi pastor. Él es mi ayudador. En Cristo tenemos nueva fuerza como las águilas cada día. Todas esas promesas de Dios son para nosotros. Y es para usarla en esos momentos. Te animo en el nombre de Jesús que te afiance en la palabra de Dios. Que te afiance en Jesús, Eucaristía. Que te afiance en la oración y en la vida de fe en comunidad. Para que te fortalezca y pueda vencer y perseverar y llegar a la meta final. Ser coronado con la corona de gloria que Jesús con amor compró para ti. Bendito Dios, que Dios te bendiga, te guarde, que el Señor selle este mensaje en tu mente y corazón. Que por la acción del Espíritu Santo el Señor permita que sea fructífero, que dé fruto al 100, al 60, al 30 por uno para la gloria de Dios. Que con su sangre santa el Señor limpie tu casa, te limpie a ti, te libere y te proteja de todo mal. Y fije este mensaje, con su sangre bendita sea sellado, para que ningún espíritu de la tiniebla arrebate esta enseñanza, sino que produzca fruto para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor te conceda los deseos de tu corazón de acuerdo a su voluntad. En el nombre de Jesús y por intercesión de nuestra Madre María se lo pido y le doy gracias. Bendito y alabado sea Dios. Gracias, Padre, por lo que has hecho. Gracias por los frutos de este tema, Señor. Gracias por la fortaleza que nos da. Recibe todo honor, toda gloria, toda adoración. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria y alabanza a ti por siempre. Amén y amén. Y así llegamos a la parte final de este programa Jesús Palabra, Pan de Vida. Por esta tu emisora María Evangelizadora Radio. Será hasta la próxima si Dios y tú así lo permiten. Shalom, shalom, shalom. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.